Bien, ahí está, hermanos, la presentación. Hoy día, hermanos, es miércoles 15 de noviembre. Miércoles 15 de noviembre, hermanos. Estamos ya en la mitad de este mes de noviembre, luego diciembre, el último mes, y ahí termina el año, hermanos. El tiempo pasa, no se puede detener, así como las aguas, ¿no? De un río corren y ya no vuelven. Pasó, pues cuando pasa el tiempo, pues pasó. Y las oportunidades también que se desaprovechan pasan y ya no lo podemos recuperar. Hay que aprovecharlo en su debido momento, ¿no? Miércoles, hoy día es miércoles 15 de noviembre, hermanos. Estamos en la lección número 7 de este último trimestre, pues, hermanos. El título de la lección para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, confirmar dando lectura si se ve o no se ve en la pantalla. Dice amar a los demás como a uno mismo. Amén. Gracias, hermana. Amar a los demás, dice, ¿no? Amar a los demás como a uno mismo. Bien, hermanos, ahí está. Empezamos entonces a participar, todos hermanos. Prenda su micro y participe. ¿Cómo es eso de amar a los demás como a uno mismo? A ver si alguien puede explicar esto. Amar a los demás como a uno mismo. Eh, si uno, pues, no sé, una persona que no conoce a Dios, de repente no conoce la Biblia, entonces, una persona está de repente haciendo las cosas que cree que es lo conveniente, lo mejor, no sé, pero escucha esto, ¿no? Dice, amar a los demás como a uno mismo. Y cuando uno de repente, ¿no? O sea, que se ame a sí mismo, pues de repente uno no se ama a sí mismo, ¿no? Como diríamos, o sea, que uno quiere cosas que aparentemente pueden ser buenas, como las drogas, el alcohol y cosas así negativas. Uno busca eso, ¿no? Pensando de que eso es para eso uno vive, ¿no? Para gozarse en este mundo, hacer el pecado, aunque no lo conoce, pero tiene ese criterio, ¿no? Entonces, ¿cómo amar a los demás? Dice, ¿no? Como a uno mismo. Si uno mismo no se ama, bueno, pero cree que se ama, ¿no? Bebiendo, eh, consumiendo cosas que hacen daño a uno mismo, ¿no? ¿Cómo sería ese amar a los demás como a uno mismo? Bueno, eso es una pregunta que siempre no surgió en mí personalmente. Decía, ¿no? ¿Cómo puede ser eso de que una persona que desea lo malo incluso para sí mismo y cómo va a desear ahora eso mismo con los demás? Entonces, a ver, Hermano, hermano, si alguien puede dar explicaciones de eso, hermanos. A ver, hermano Celso. Sí. la pregunta es medio caprichoso, pero para reflexionar, ¿no? ¿Para qué amar a los demás, hermano? Yo digo, ¿para qué amar a los demás? Porque es una orden de Dios y para tener la vida eterna, porque somos sociables y en ese campo estamos, entonces es imposible no amar a los demás. Y no amar a los demás, no estamos amando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sería, pues, hermano? ¿Qué sería, hermano? Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Tal vez no el enfoque la pregunta que hago no es porque a veces no entendemos lo que es el amar, ¿no? ¿Qué es el amar? Como comentábamos eh, ayer, ¿no? Em, Amar a los demás, dice, como a uno mismo. Amar a los demás como a uno. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día todo está tergiversado, deteriorado. Entonces comentábamos que las palabras, sus definiciones incluso no
no se entienden correctamente, ¿no? Y a través de la influencia, ¿no? De los medios de comunicación, la gente, así, ¿no? Entonces, cualquier significado le da, pues, ¿no? A la palabra amor, ¿no? Amor, y pues, y uno cree que está haciendo lo correcto, ¿no? Pongo el ejemplo de que personas que están manifestándose ahí en las calles, no, ellos dicen, ¿no? De que no se puede legislar en contra del amor, así que ellos, si se aman un varón con otro varón, se aman, pues eso es amor, ¿no? Según el concepto que tienen ellos, ¿no? Y entonces, pues, y se tiene que eso, pues, no, también aceptar o respetar, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Entonces, pero ahí está el concepto, ¿no? De amar. Amar de repente, ¿no? Ahí va en esa dirección. Pero nosotros cuando leemos la Biblia nos parece un poco, o sea, el concepto del amor no parece, personalmente a mí no me parece correcto, porque ahí se está transgrediendo, ¿no? Un mandamiento, ¿no? No, respecto a las relaciones, ¿no? De pareja que debería estar establecido como Dios lo ha establecido, ¿no? Entre un varón y una mujer. Pero sin embargo, hoy en día está creciendo bastante, ¿no? Es, esta idea, ¿no? De, de formar, ¿no? Pareja eh, entre un varón y otro varón y varón, o mujer con mujer, o de repente, ¿no? Una persona con un objeto, formar así pareja, una relación así como una relación matrimonial, ¿no? Hoy en día está creciendo todo eso, ¿no? Ahí está el concepto del amor, dicen que eso es amor, pues por eso la pregunta que hacía, amar a los demás como a uno mismo. Entonces, ¿cómo esta persona está amando, no, ama a los demás como a sí mismo, ¿no? Hermana, Eh, puede la, la frase que sale aquí me hace pensar en otro versículo que dice que haz con los demás como quieres que hagan contigo. Yo creo que cuando uno ama a los demás, uno hace con los demás lo que uno haría con uno mismo y no le hace a los demás lo que uno no le haría. O sea, me refiero a que el bien que yo deseo para mí, se lo hago a los demás. Eh, creo, que, creo que va relacionado en esa parte, en que, a ver, a lo mejor no tanto en el amor del que estamos hablando de pareja o esas cosas, sino que en el amor que se expresa haciendo el bien a los demás. bien, hermana, bien, bien, mi micro lo tenía apagado. Bueno, hermanos, ahí está, ¿no? Hay que meditar bastante, ¿no? Entonces, respecto al amor que tenemos hacia nuestro prójimo, ¿no? Amar a los demás, o sea, al prójimo, dice como a uno mismo. Entonces, la pregunta estaría por ahí, ¿cómo yo me amo a mí mismo, ¿no? O cómo yo quiero, ¿no? Que la gente me ame a mí. ¿Qué es lo que yo demando de las personas o qué cosa me gustaría, ¿no? Que hagan las personas conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo será mi concepto, ¿no? Me pongo a pensar, ¿no? En lo que el ser humano somos, o sea, en la práctica, en la realidad, ¿no? Caso como una hermana, contaba también ese testimonio de esa hermana que cometió pecado y nadie sabía eso, y ella, según su criterio, no decía que ella debía, no podía perdonarse, ¿no? No podía perdonarse a sí mismo, entonces estaba muriendo así en vida, no tenía ninguna enfermedad, pero sí se juzgaba a sí misma, no de que merecía morir. Entonces, eso, ¿no? Los conceptos que tenemos respecto a nosotros mismos, y con esto, ¿no? El título que dice, amar a los demás como a uno mismo.
Lógico, hermanos, que este término o este título también está dado para nosotros que estamos de repente en el camino de Dios, estudiando la Biblia, y le damos el concepto tal vez bíblico, como dice Dios, como piensa Dios. No tal vez como lo que yo estoy sugiriendo, haciendo la pregunta, ¿no? Eh, pero, eh, pero de repente yo digo, no así. eh, a ver, hermanos, ¿algún, algún comentario, hermanos? ¿Alguna participación más para entrar ya de lleno en nuestra lección? Bueno, tomé del internet, hermanos, aquí una figura. Acá, si ustedes ven, hermanos, si pueden ver o leer ahí, dice, brilla en mí, dice, ¿no? Brilla en mí, ahí está la imagen de el Señor Jesucristo, imaginamos así, ¿no? Y ahí dice, soy parte de la generación luz, dice, bueno, este es seguro un afiche que hicieron los jóvenes, ¿no? Y dice aquí, sermones, semana de oración, bueno, para una semana de oración, buscaron esta figura. Pero lo que me pareció interesante es la palabra, ¿no? Brilla en mí, dice, ¿no? Brilla en mí, ¿no? Entonces, referido a que podamos reflejar, ¿no? Aquí voy a dibujar una flecha, así, ¿no? O sea, eh, reflejar, ¿no? El carácter del Señor Jesucristo, ¿no? Reflejar el carácter de Jesucristo. Y también hay otra figura, hermanos, aquí en esta otra figura dice aquí, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice, ¿no? Vosotros los pámpanos. Esto también, hermanos, pensando siempre justamente en esa pregunta que inicialmente estaba formulando, ¿no? Para dar respuesta, ¿no? A, al objetivo, ¿no? De la lección, que el objetivo es, pues, no que nosotros pudiéramos amar a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos, como dice el Señor, la palabra del Señor. Tal vez eso entender es eh, es aquello que tenemos que reflexionando, pues, ponerlo en la práctica. Si algún comentario hay, pueden sentirse libres, hermanos, pero vamos a tratar al final también de volver tal vez a este gráfico. Eh, Hermanos, la lección nos dice que leamos la Biblia en el capítulo 22, versículos 37 al 40, hermanos. Y nos pide aquí contestar la pregunta, ¿qué comparación existe? ¿Qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí, en estos versículos, ¿no? Y su respuesta al experto de la ley? Bueno, entonces en una parte vemos de que, o sea, en el texto que vamos a leer, vemos que Jesús es el que dice, ¿no? Habla. Pero de igual manera también el experto de la ley da respuesta, ¿no? A lo que dice la ley, ¿no? Eh, lo importante de la ley. En Lucas 10, 27 y 28. Entonces leamos los textos bíblicos. En primer lugar, vemos Mateo 22, 37 y 40, hermanos. Dice así, Jesús le dijo, a ver si alguien me ayuda, hermanos, en su contexto, ¿qué quiere decir aquí? O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién le dijo el Señor Jesucristo? Dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, y con toda tu mente. Está hablando el Señor Jesucristo aquí, ¿no? Y dice ahí, este es el primero y grande mandamiento. O sea, el Señor Jesús está diciendo de que amar a Dios
con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y hermanos, el segundo mandamiento importantísimo, es semejante, dice que al primero, pues, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como es el título de nuestra lección, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos, a ti mismo. Y en el versículo 40 concluye de esta manera importante, hermanos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Ahora, quiero resaltar, hermanos, esta palabrita que dice depende, depende acá. Dice, hermanos, que de estos dos mandamientos, o sea, del amor hacia Dios, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y del amor al prójimo como a uno mismo, pues el amor a Dios y a nuestro prójimo, de esos dos mandamientos depende, dice, depende, toda la ley y los profetas. Entonces ahora, hermanos, surge esto, ¿no? ¿Qué entendemos por la palabra depende, hermanos? Depende. Depende. ¿Cómo entiendes, hermano, hermana, esta palabrita depende? ¿Qué cosa es depende? Porque dice de estos dos mandamientos, del amor a Dios y al prójimo, depende, dice qué cosa, la ley y los profetas, dicen, ¿no? A ver, hermanos, esto depende, hermanos. No sé si alguien pudiera decir, ¿no? ¿En qué palabras también o en qué casos utilizamos esta palabra de dependencia, ¿no? Depende. ¿Qué significa eso, no? Significa, hermano, que está sujeta. Muy bien. Depende quiere decir que uno está sujeto, digamos, ¿no? En el caso de una persona, de otro, de repente está sujeto. Depende, ¿no? O hace cosas sujeto de repente. El empleado de repente hace las cosas en el trabajo dependiendo de las órdenes del jefe, digamos, ¿no? Depende, ¿no? No lo hace independientemente, ¿no? Por sí mismo las cosas en el trabajo, sino de lo que la institución o los jefes dicen que se debe hacer. Entonces, eso hace. No lo puede hacer independientemente. Depende. Hay que meditar bastante en esta palabra, hermanos, y esta palabrita depende se manifiesta en todos los quehaceres de la vida cotidiana, hermanos. De ahí que los estudios que se hacen, ¿no? En la universidad, los trabajos de investigación y todo ello, entonces van observando, ¿no? Los estudiantes, los investigadores van observando, ¿no? Por decir, ¿por qué, digamos, el COVID, de dónde viene? ¿Por qué? Depende de qué, ¿no? Entonces van investigando, ¿será de esto? ¿Será de aquello? ¿Será de aquello? Investigan, ¿no? Y cuando dan en el clavo, entonces proponen y dicen, o afirman, ¿no? El COVID depende de tal cosa, o sea, viene de tal cosa, ¿no? O no va a haber COVID, ¿no? Dependiendo de algo, ¿no? Y así. O nosotros en la vida práctica decimos, mi éxito de mi vida depende de tal cosa, ¿no? Que la familia, el hogar tenga éxito, depende de qué cosa, depende de, como hay esta ley, ¿no? De la siembra y la cosecha, ¿no? El mismo Dios, nuestro mismo Dios dice, no os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. O sea, la cosecha depende de que se siembre, porque si no se siembra, no hay cosecha, pues entonces depende, todo. Lo que hacemos también depende de algo, ¿no?
Está dependiendo de algo. Que hagamos cosas buenas depende de algo, ¿no? Depende. Entonces, hermano, Ujú. entonces podemos decir lo siguiente: amar a Dios en forma vertical, que es, y amar a nuestro prójimo en forma horizontal, terrenal. Entonces, dos requisitos, dos elementos fundamentales, de esto depende nuestra vida saludable o mal también, ¿no? Si en caso no obedecemos, ¿no? Eso sería Ujú. depender, obedecer. Esto creo que es, hermano, Ujú. nuestra vida depende de estos dos mandamientos. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, así como dice el hermano, o sea, la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Pero ahí la palabra de Dios dice, ¿no? Que depende de el amor. O sea, aquí está entrando en juego, hermanos, el amor a Eh, Dios y el Hermano amor. Justo, Sí, hermano. Buen día, hermano. buenos días, hermano. ¿Qué es el título de la lección, hermano? Ahí está el título. Vamos a mostrar otra vez el título. Ahí está, hermanos, el título. Dice, amar, aquí, amar A los o- demás como como a a uno uno mismo. mismo. Ajá. Ahí Ahí está está el el título. problema mío, hermano. Ahí está el problema mío. Y de todos los adventistas, creo, hermano. ¿Por qué? Porque fácil puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a mi papá y mamá, fácil, ¿no? Y si no lo hago, pues ya pues. Pero amar a los demás, no está hablando acá familiares, ¿no? Está hablando en general, ¿no? Ahí está el problema, hermano. Si esto no corrijo en vida, hermano, ya, pues, así como los 5 vírgenes llegaron tarde, eso será mi vida. Y tantos otros ejemplos que el Señor Jesús nos ha puesto, hermano. Aquí está el problema, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues vamos a resaltar, hermanos, la palabra amar, ¿no? Porque dice que este amar, como estamos leyendo la Biblia, la palabra de Dios, dice que, o sea, el amar es el fundamento, ¿no? El amor a Dios y al prójimo es el fundamento, dice, de la ley y de los profetas, ¿no? De la ley y los profetas. O sea, más o menos la idea es de que si hay que obedecer porque uno ama realmente, ¿no? Y si no hay ese amor, pues no vale esa obediencia, ¿no? ¿No? Eh, respecto a Dios y también respecto al prójimo. Ahora sí estamos tratando respecto al prójimo, ¿no es cierto? Del amor. Y como generaliza ahí, ¿no? Nuestro hermano Raúl, amar no solamente a los familiares, está hablando así a todos los seres humanos de esta tierra, a todos los buenos, malos, lo que sea, pero amar. Entonces, esto es importante, ¿no? Es importante entonces, hermanos, en lo que habíamos leído, ¿no? Vamos a ver otra vez ese texto bíblico que dice ahí, ¿no? Ahí. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice. De estos dos mandamientos, ahí dice, depende toda la ley y los profetas. Depende, dice, del amor, ¿no es cierto? Hacia nuestro Dios y hacia el prójimo. Entonces, la ley, dice, y los profetas depende de ello, ¿no? O sea, eh, del amor, ¿no? Diríamos así, depende, o la obediencia a la ley, diría, ¿no? Y a mi prójimo también, bueno, amar a Dios y amar al prójimo, pues, bueno, a ver, aquí. De estos dos mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo, depende, dice, toda la ley y los profetas, ¿no? Porque, hermanos, en la Biblia está la ley de Dios. Mm. Dios nos dice qué hacer, qué no Ah, hacer, y ahora, también las hermano, profecías nos dicen hermano qué Justo, cosas.
Ahí Sí, sí. dice el título de la lección, dice, ¿no es cierto? Como a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que yo, cómo quisiera que me amen, cómo quisiera que me traten, o sea, eso está diciendo como a ti mismo, no está diciendo más o menos, medianamente, un poquito, una cuarta parte, nada. Está diciendo como a ti mismo. Entonces, a mí mismo, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, no me voy a engañar yo mismo, pues, o sea, haciendo cosas con segundas intenciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de hace pocos días que pasó, hermano, me pasó, yo de repente me había imaginado, ¿no? Qué maravilla, pero ahí se cumplió, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Así es que, hermanos, eh, eso, ahí nos falta pues, mucho, hermano, eso de amar como a ti mismo, a los demás. Eso nos falta, me falta mucho, mi hermano, justo. Tenemos que reflexionar, no simplemente, meramente. Mira, estos versículos, ¿cuántos años estamos repitiendo? Pero algo he mejorado, hermano. Muy bien, hermano Raúl. Justamente este dibujo aquí, hermanos, de que para comprendernos, voy a pensar aquí, no sé si me ayudan, hermanos, aquí en el dibujo, de que este fruto de las uvas, aquí imaginamos las uvas, aquí, ahí están los pámpanos o las ramas, y ahí está el tronco que viene a ser Jesús. Todo el árbol es Jesús, ¿no? Y los ramas somos nosotros, y entonces el fruto viene de una forma automática, ¿no? Voy a pensar aquí, el fruto, la uva, vendría a ser el amor hacia mi prójimo, ¿no? El amor hacia mi prójimo. ¿Cómo yo puedo producir en mi vida amor hacia mi prójimo, no? Porque, de hecho, hermanos, ese amor al prójimo, si la rama, voy a dibujar aquí, digamos, aquí está una rama, aquí lo dibujo de esta manera, ahí está la rama, ¿ya? Ahí está la rama, ahí están sus hojas también. Bueno, hermanos, esta rama que está separado del tronco, pues esta rama se seca y se está muriendo. Y hay, por ejemplo, personas que hacen flores de papel o de otras cosas, pero no en sí, no es original, es una copia nada más. Bueno, se puede falsificar el amor estando separados de Dios. Hermanos, lo que quiero hacer entender acá, o lo que la Biblia nos hace entender, es de que si estamos separados de Dios, no podemos amar al prójimo, hermanos. No podemos, es imposible amar. Puedo regalar la plata, hasta mi vida puedo entregar, dice, puedo tener fe, mover las montañas, todo, pero si no tengo amor, no vale para nada eso. Es una fantasía eso, hermanos. Entonces, justamente eso es lo que querías entender. Solamente el que está conectado con Jesús, que es el tronco, solamente puede producir ese amor hacia el prójimo y lógicamente también reflejar ese amor hacia su propio creador, amar a Dios y amar al prójimo. Esto es fundamental, hermanos, ¿no? Esto es fundamental. Por eso decía de que mucha gente que está separado de Dios, a cualquier cosa le dice amor al prójimo y todo, y podemos estar creyendo que estamos haciendo bien, estando separados de Dios. Entonces, esto es fundamental, hermanos, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, bueno, voy a continuar, hermano, si no el tiempo nos va a ganar. Esta palabrita depende es importantísimo, hermanos. Entonces, el amor, pues, la fuente de amor es Dios. La fuente de amor es Dios. Y el ser humano, como la rama decíamos, o sea, depende, ¿no es cierto? Que reflejemos el amor de Dios, depende que estemos unidos hacia el tronco, hacia Jesús. Depende de que estemos unidos, ¿no? Si estamos unidos, pues el amor va a fluir por nosotros, ¿no? Hacia el prójimo y hacia Dios. Entonces, depende de esa reconciliación que el ser humano hace con su creador.
Depende de que se arrepiente entonces y acepta el perdón de Dios, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, o sea, depende aquí de creer o no creer, hermano, para que todo aquel que crea en Él, o sea, cree en Jesucristo, tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna depende de estar conectado con Jesús, de creer en Jesucristo, ¿no? De estar con Jesucristo. Depende. Porque si uno no está conectado con Jesús, o sea, no cree en el Señor Jesucristo, entonces ya es condenado, dice, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Esa palabrita depende es muy importante, hermanos, muy importante para 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 la práctica, diremos, ¿no? Del amor hacia el prójimo, practicar el amor al prójimo. Entonces, depende de qué, hermanos, del amor, ¿no? Y ese amor, la fuente es Dios y hay que estar conectado con Dios. Si no estoy conectado con Dios, pues no vale para nada lo que hagamos, ¿no? Aunque regalemos toda la plata que tenemos, podamos dar nuestra vida y todo, no vale, ¿no? Eso entender, hermanos, ¿no? Bueno, en el otro libro que dice Lucas 10, 27 y 28, y aquí habla de lo mismo, pero en este caso las palabras, ¿no? De lo que es primero y segundo, ¿no? Lo importante, lo lee, ¿no? O lo dice, lo repite el doctor de la ley, ¿no? Dice aquí. Aquel respondió, el doctor de la ley, ¿no? Respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Y le dijo pues el Señor Jesús a este doctor de la ley, bien has respondido, le felicita, porque repite lo que es la primera ley y segunda ley importantes, ¿no? Lo más importante, la fuente, ¿no? La base de la ley y los profetas. Bien has respondido. Entonces le dice a este hombre, haz esto, o sea, practica esto y vivirás. Practica esto y vivirás. En este caso se está dirigiendo a esta persona y a nosotros también nos estaría diciendo, ¿no? Pon en práctica esto, ¿no? Pon en práctica. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Pero ya creo que, hermanos, yo pensando también, profundizando, veo que es imposible hacer esto, hermanos, si no estoy conectado con Dios. Es decir, Satanás que se ha independizado de Dios, que es un ángel, ¿no? Una criatura que era perfecta. Esta persona, bueno, este ángel, hermanos, pues se, se separó pues del creador, se independizó, no está conectado con Dios, no depende de Dios Satanás, este ángel. Él no puede pues amar al prójimo, hermanos. No puede, bueno, ni a los otros ángeles, porque lo que ha hecho es hacer caer a una tercera parte de ángeles. No ama a su creador, o sea, a Dios, ¿no? Ni tampoco puede amar a sus semejantes, pues no como ángel que él es, y mucho menos nos ama a nosotros, no. Lo que él busca es nuestra desgracia, que estemos muertos, él busca eso, no nuestra desgracia. Entonces, el Señor está diciendo acá que nosotros deberíamos poner en práctica todo ello, ¿no? Inicialmente, como mostré, es conectarnos con Dios, y eso sí va a ser posible si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a amar a nuestro Dios, reflejar ese amor de Dios, ¿no? Y también a nuestro prójimo. Bueno, en el fondo, hermanos, eso, si hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario, háganlo, hermanos, ¿no? Porque el asunto es tratar de entender. Yo me pongo en la posición también así de un estudiante, pues soy un estudiante, ¿no? De la Biblia. Trato de entender, captar lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo me pregunto, ¿no? Conmigo. De repente no estoy haciendo lo que debo hacer con mi prójimo, con mi familiar, con todo. ¿Qué me pasa? Digo, ¿no? Algo está fallando ahí. De repente mi conexión, lo importante con Dios, puede estar fallando.
Teóricamente puedo estar, ¿no? O sea, bien, ¿no? Pero en la práctica, de repente, no estoy bien a los ojos de Dios, ¿no? Como dice el mensaje para la Odisea, tú dices, ¿no? Que conoces todo, que sabes todo, pero yo te digo que eres un pobre, un desventurado, miserable, ciego, desnudo. Así dice el Señor, ¿no? Pero Todita la nosotros, razón ese versículo, hermano. Todita la razón. Eso mismo, o sea, siento que me encuentro de esa manera, hermano. Porque amar, ¿no? Amar no es simple. Decir, por ejemplo, de repente, ¿no? A la persona, no importa, conozco, no conozco, no me hace ningún, o sea, no me provoca ni una reacción, entonces normal, ¿no? Pero ahí viene, pues, el ser humano somos así por naturaleza, convenidos, convenidos. Si me conviene, muestro mi amor. Si no me conviene, pues lo tengo, ¿no? Y eso es mi problema, pues, hermano. muy bien. Justamente, pues la lección entonces va en la solución de ese problema, ¿no? Cuando uno entiende, comprende, se da cuenta que aquí hay un problema, entonces busca uno la solución, ¿no? Y el Señor nos alcanza la solución y justamente en esa dirección debemos ir. ¿Cómo soluciono yo este problema, no? Esto es importante, pero primero Hermano, tengo que darme cuenta de que hay un problema, porque si no me doy cuenta y creo que estoy bien nada más, entonces pues de repente no me voy a quedar así, ¿no? Engañado, ¿no? Sí, hermano, algo quería preguntar. hermano, creo que mira también, yo me pregunto, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué? Porque no estoy obedeciendo lo que dice, o no me estoy amando, digamos, ¿no? No me amo a mí mismo, por eso estoy enfermo. ¿Y por qué estoy enfermo? Porque no estoy sujeto o dependo de lo que dice anteriormente el versículo. No estoy dependiendo de Dios y por eso estoy enfermo. ¿No le parece, hermano? Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. Sí, pues ahí está, hermano, en la práctica, hasta en la salud física, ¿no es cierto? Lo que sembramos, cosechamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo sé que no debo tomar bebidas, digamos, gaseosas, pero ¿por qué tomo, pues? Y me enfermo, ¿no? Porque el azúcar que hay en las bebidas, ¿no? Gaseosas, en las gaseosas, ¿no? Es bastante y entonces, pues, me hace daño y me genera muchos problemas de salud. Y como decía nuestro hermano, en la alimentación misma, en la parte física, hay muchos leyes y consejos que Dios da, ¿no? Y yo sé que debo hacer esto, alimentarme con lo más natural posible, pero ¿por qué no lo hago, pues? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando, no? Porque mi salud en estas depende de que yo, pues, de que yo lo practique, ¿no? Los consejos que me da Dios a través de su palabra, ¿no? Entonces, depende. Pero a veces esa dependencia, esa conexión que se debería tener con Dios está fallando, pues. Pero ya yendo, hermanos, a lo profundo también, ¿no? A dar respuesta a nuestra inquietud, es de que esa dependencia, hermanos, como vemos, eso se va a generar cuando contemplamos, hermanos. El apóstol Pablo, siempre lo mencionamos a él, ¿no? Es que él ha visto ese problema en sí mismo, en él mismo ha visto ese problema. Él quería hacer las cosas correctas, buenas, la teoría que él sabía, pero no lo podía hacer, pues. Por él mismo no lo podía hacer. Es como que nosotros queremos hacer las cosas que dice Dios, ya lo sabemos, pero no lo podemos hacer. Y hay un conflicto allí, y había ese conflicto en Pablo, y por eso él dice, miserable de mí, hombre de pecado. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago lo malo más bien. Entonces él investiga y ve cómo solucionar ese problema. Y él se da cuenta de que el problema está en que uno está desconectado de Dios, del Señor Jesucristo, ¿no? Y por sí mismo uno no puede hacer las cosas, amar, ¿no? Al prójimo. Entonces él dice por el contemplamiento. La solución es contemplar a Jesús. Ustedes saben que un niño contempla al papá y a la mamá. El niño pequeño
repite las palabras que el papá hable, palabras buenas o palabras malas, lo habla. Camina igual que el padre, bueno, lo que ve, hace, repite eso, por el contemplamiento, porque el niño contempla a sus papás. O el alumno a veces contempla a su profesor y repite las cosas que ve en su profesor, ¿no? O sea, los jóvenes hacen lo que ven a su ídolo, ¿no es cierto? A un cantante, no sé a quién. Entonces lo ven a él, se visten igual que él porque lo están contemplando. Entonces ahí encuentra Pablo la solución, el contemplamiento. Cuando uno contempla a Jesús, está en comunión con Jesús, contempla a él, entonces refleja lo que ve en Jesús. Y justamente el Señor Jesús dice, yo les doy un nuevo mandamiento. Dice. Pero ¿qué de nuevo puede haber acá? Ya decimos, ¿no? Simplemente yo lo que veo es una aclaración para responder la pregunta. Dice, ¿no? Que tal vez no están entendiendo cómo deben amar a su prójimo, pero yo les estoy mostrándoles en qué consiste el amor. Miren, yo los amo y les demuestro ese amor porque yo siendo Dios, me he quitado todo ese privilegio de ser Dios y me he vuelto un ser humano, me he encarnado. ¿Para qué? Porque los amo, porque quiero salvarlos. Y todo lo que me ha pasado en esta tierra, pues, ¿qué no me han hecho? Es lo que tenían que hacer a ustedes, porque eso merecen, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Yo he pagado por vuestro pecado, he muerto, ¿no? Así yo les estoy demostrándoles que les amo, ¿no? Como que el Señor nos estuviera diciendo, ¿no? He resucitado, he vencido a la muerte, al tercer día he resucitado, ahora estoy en el cielo y yo les animo, ¿no? A que ustedes sigan esa pisada, sigan mis pisadas, esténse conmigo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, el amor está ejemplificado pues ahí, visto a través de la vida del Señor Jesús. Dios nos muestra su grande amor. De tal manera Dios nos ama al mundo entero, a todo ser humano. Por eso ha dado a su Hijo, ¿no? Para que seamos salvos, para tener vida eterna. Eso es. Así dice, ¿no? El nuevo mandamiento dice, amen a vuestro prójimo como yo les he amado, dice. Eso es lo nuevo, ¿no? Pero lo antiguo también es lo mismo, pues es lo mismo en el fondo, ¿no? De que estando conectados con Dios, podemos amar también hacia el mismo Dios, reflejar el amor y al prójimo. Pero aquí lo aclara el Señor Jesucristo mostrando su ejemplo, ¿no? Dando su vida por nosotros. Así amen a vuestro prójimo, dice. Pero eso es posible, hermanos, contemplando al Señor Jesucristo día tras día. Y estamos tratando de hacer eso a través del estudio de su palabra cada mañana, orando también. Y si así contemplamos al Señor, automáticamente los frutos van a venir, hermanos. Y la gente se da cuenta. Hermano Oye, José, sí, hermano Elías. Buen día, hermano, hermano. buenos días. ¿Se escucha? Sí, hermano, sí, te ¿Se escuchamos, escucha? hermano. Sí, hermano. Ya. A ver, toda obra que se hace para el bien de los demás no es obra de amor. Digamos, una persona que tiene por demás y aparente parece que no tuviera amor, pero sin embargo hace para el bien de los demás. No sé cómo uno puede hacer una obra que para beneficiar a los demás sin amor. No entiendo esa parte. Porque todo lo que se hace para el bien de los demás es por amor. ¿Está bien o mal? Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, pero vamos a dar respuesta bíblicamente ahí, ¿no? Escrito está, vamos a decir, ¿no? Escrito está, hermano, para dar respuesta a su pregunta, hermanos. Mire lo que dice así. Si yo hablase, 1 Corintios 13 dice, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, predicaría lo maravilloso, ¿no?
lo máximo, digamos, ¿no? Hablando lenguas humanas y angélicas. Pero no tengo amor, hermanos. ¿Qué significa eso? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, dice. Continúa, dice. Y si tuviese profecía, o sea, entiendo todo el Apocalipsis, Daniel, todas las profecías entiendo, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia verdadera, ¿no? De Dios viene. Entiendo todo, y si tuviese toda la fe, hermano, mira lo que dice, toda la fe tengo, de tal manera que trasladase los montes, ¿no? De un lugar hacia otro lugar, puedo trasladarlos por la fe, pero no tengo amor, nada soy. Ahí está la respuesta, nada soy. O sea, no vale para nada. Y si repartiese todos mis bienes, es lo que preguntabas, hermano, puedes repartir todos tus bienes, tu casa, tus casas, todo el dinero que tienes, todo lo repartes, ¿no? Reparte todos tus bienes para dar de comer a quién, a los pobres, ¿ah? Y entregases tu cuerpo incluso para ser quemado, para supuestamente, ¿no? Ayudar a otras personas, ¿no? Pero si no tienes amor, dice, de nada sirve, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, aquí va aclarando qué cosa es el amor, hermanos. Pero en pocas palabras, el Señor Jesucristo dice, sin mí, sin el Señor Jesús, hermanos, que es la vida, que es la resurrección, que es la justicia, que es todo para nosotros. Sin Jesús, hermanos, eso quiere decir sin el amor, no vale para nada. Hagas lo que hagas. Regala tu casa, regala tu vida, entrégalo tu vida. Si no vale para nada todo lo que tú hagas, si Jesús no está contigo, si no tienes amor. Cuando dice amor, pues está referido a Jesús. No sirve para nada. Porque el amor, cuando uno está con Jesús, con Dios, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hacen nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, ¿no? No se irrita, no guarda rencor, o sea, no está resentido, ¿no? Sino perdona. No se goza de la injusticia, o sea, hace todo lo correcto, ¿no? Aunque esté en contra de uno, ¿no? Pero siempre lo justo, lo correcto. Más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, o sea, Jesús es el amor encarnado, pues no. El amor de Dios se encarna en Jesucristo, hermanos. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, viene ya el Señor Jesús. Entonces Sí, lo que es en parte se acabará. Sí, sí, hermano, ahí pero está la respuesta sí, bíblica. está bien, no. Es que si uno hace obras para el bien de los demás, para el bien le estoy diciendo, los héroes de la patria, por ejemplo, ellos han defendido para que ciertamente puedan respetar a nuestros hermanos que estaban sufriendo en la esclavitud. Muchos pueblos no llegaron a conocer a Dios, pero han hecho. ¿Y cómo van a ser salvos ellos? Nosotros sí conocemos. Ellos no habían conocido a Dios como muchos otros pueblos antiguos. Así que hay que entenderlo. Lo peor sería sabiendo y no hacer nada. Eso es lo peor. Gracias, hermano. Sí, hermano, gracias a ti, hermano. Pues sí, lo que eso es un, ¿cómo diría? Es un problema que se plantea en nuestras propias vidas y hay que darle solución. Personalmente, yo trato de buscar esa solución que me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa conmigo? No, no vaya a ser que yo esté haciendo cosas pensando de que por las obras voy a ser salvo, ¿no? Pero eso también está mal, eso está mal, ¿no? No, uno no puede ser salvo por las obras. Hermano Entonces, Jesús, esto es, y solamente estando con Jesús uno tiene la vida eterna. Y sin Jesús no hay vida. Eso es lo que a veces uno no quiere entender.
Sí, hermanita, por favor. Eh, bueno, en cuanto a lo que decía nuestro hermano Elías, de que, bueno, hay personas que no tienen el conocimiento y actúan mal, todos vamos a ser juzgados por la luz que tengamos. De repente pensamos de que hay gente que no tiene el conocimiento y es cierto, no tiene el conocimiento que nosotros tenemos. Pero, por ejemplo, a usted un niño le dice, no deja un chocolate ahí encima, y usted le dice al niño que no lo tome, y el niño lo toma igual, y después se esconde. Y los niños ya tienen conciencia de lo que es bueno y es malo hasta cierto punto. A lo mejor no tienen la teoría que nosotros tenemos de los mandamientos, que de las profecías, que de esto, que lo otro. Todo ser humano tiene conciencia en sí de lo que es bueno o es malo, y esto es luz. A lo mejor no tienen la luz que nosotros tenemos, como lo dije antes, pero tienen un cierto discernimiento, y cada cual va a ser juzgado según esa luz. Y dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, aunque sea con una pequeña luz que tiene esa persona. Si sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora, con respecto a lo otro, de que si nosotros como seres humanos podemos hacer buenas obras sin tener amor, claramente las podemos hacer, y lo vemos perfectamente, por ejemplo, en el caso de Chile, que fue la Teletón, y todas las empresas se ponían en fila ahí para hacer sus donaciones. ¿Y por qué las hacían? ¿Por amor a los niños necesitados? No, las hacían porque existe una ley en Chile que cuando uno hace donación se te rebaja un impuesto. Y estas empresas ganan miles y millones de dólares, ¿cierto? Entonces, haciendo esta donación se ahorran un montón de impuestos. ¿Podemos hacer obras sin amor? Sí, perfectamente, sí se pueden hacer, pero el Señor conoce el corazón. Pero lo más importante, como dije antes, es esto que sale en la palabra de Dios, que si yo sé que puedo hacer algo bueno por alguien y no lo hago, estoy cometiendo pecado. El Espíritu Santo a veces me dice, mira, eh, a ver, y perdón, no quiero ser autorreferente, iba por la calle y había un muchacho de estos inmigrantes durmiendo en la calle. Tenía 1.000 pesos nomás, no tenía más, 1.000 pesos no es mucho. Eh, y pensaba en comprarme algo para mí, algo para comer, y compré un paquete de galletas y se lo dejé allí entre medio donde él estaba durmiendo. Ni siquiera lo desperté, porque me nació del corazón, porque el Espíritu Santo me dijo, oye, haz algo, aunque sea un paquetito de galletas, haz algo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos habla así? Que ves a un niño, no sé, pasando hambre, o cuando vas al hospital y hay de estos mismos indigentes que están sin ropa, durmiendo, sácate la chaqueta, dígalo. No lo sé, hermano, el Espíritu Santo nos habla de mil maneras, y eso es, esas son las obras que el Señor pone delante de nosotros. Usted dirá, a lo mejor un paquete de galletas no es la gran cosa, es cierto, no lo es, pero si yo en ese momento no hubiese escuchado esa vocecita que me decía, haz algo, hubiese estado cometiendo un pecado. Muy Amén, bien, hermano. hermana Mónica. Bien, creo que hermanos, aquí no podemos nosotros juzgar, ¿no? Respecto a lo que una persona u otro hace, así, tal vez nos podemos equivocar, ¿no es cierto?, juzgando nosotros. Pero, hermanos, lo que sí, el principio importante, hermanos, que no debemos olvidar, creo yo, al estudiar la Biblia, es de que el Señor Jesucristo categóricamente y contundentemente dice, sin mí, o sea, sin Él, dice, ¿no? Nada podéis hacer. O sea, sin Jesús, dice, nada podemos hacer. O sea, separados de mí, dice, nada podéis hacer. Esto es un principio muy importante. Ahora, que una persona que no conozca la Biblia, que no conozca las profecías, lo que estamos estudiando, pero pues simplemente por observar la naturaleza y reconoce que hay un creador y acepta a ese creador porque todo le está diciendo de que hay un Dios, y esa persona que no ha estudiado la Biblia, que haga las cosas de Dios, bueno, solo Dios sabe, entonces está pues haciendo bien, ¿no? Está haciendo bien. No somos quien nosotros para juzgar,
Pero en el fondo está el principio, hermanos, ¿no? Que Dios mueve también, ¿no? Como dice nuestra hermana Mónica, a hacer las cosas a través del Espíritu Santo, más que todo a los cristianos, a nosotros, lo que nos dice ya de frente, nos dice a nosotros, ¿no? Id y hacer discípulos, que ayudemos a los demás, que visitemos a los enfermos. Entonces, eso ya nos dice así de frente a nosotros, los que ya somos cristianos, ¿no? No tiene que estar explicándonos así como te estamos tratando ahora, pero ya de frente a los que estamos ahí conectados con Dios, nos dice eso, ¿no? Y con mucho gozo y alegría deberíamos hacer, ¿no? No estar adormecidos, o sea, como dormidos, sino hacer con mucho gozo y alegría, ¿no? Porque eso es lo que nos corresponde a nosotros como hijos, hijos de Dios, ¿no? Bueno, voy a entonces, hermanos, leer el comentario de la lección para concluir. Dice así: según Mateo 22, 37 al 40, Jesús dejó en claro, hermanos, que la expresión cotidiana de la fe verdadera, miren, hermano, lo que está hablando de la fe verdadera, ¿ah? Fe verdadera, dice acá. O sea, ¿hay una fe falsa? Claro, hay una fe falsa, ¿no? Como decía, hay términos, los términos a veces se entienden con diferentes significados, pero en este caso dice, Jesús dejó en claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera depende de qué. La fe verdadera depende de estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos. O sea, del amor a Dios y el amor al prójimo, hermanos. O sea, la fe verdadera depende de eso, del amor a Dios y al prójimo, esa fe verdadera. Bueno, y entonces la fe falsa, entonces diríamos pues que depende de cualquier cosa y no del amor a Dios y al amor al prójimo. O sea, no depende, en otras palabras, pues no de eso. Hay un texto también que dice, el que no ama, el que no ama, no ha No conocido a Dios. conocido. Porque entonces, ¿qué significa eso? Que la fuente de amor es Dios, porque el que conoce a Dios automáticamente va a amar. Pero el que no conoce a Dios, no, el que no conoce a Dios, pues no va a poder amar, pues no va a poder, va a estar resentido con su prójimo y así. Bueno, y Lucas 10, 27 y 28, hermanos, hemos leído, destaca que si una persona hace estas dos cosas, ¿no es cierto? El amor, ¿no? A Dios y al prójimo, entonces tendrá vida eterna, así le dice al doctor de la ley, ¿no? De que practique eso. Y nosotros hemos profundizado y este doctor de la ley eso podía hacer si es que se conectaba con Dios. Y nosotros sabemos que hay que conectarse con Dios a través de Jesucristo, porque Él es el único camino, es el único camino, hermanos. Ahí el conflicto en los judíos estaba en aceptar o no aceptar a Jesucristo. Bueno, dice también aquí el comentario, hermanos, o me parece que es un texto. Bueno, vamos a ver. El amor, hermanos, es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra. Aquí, este es un comentario, ¿no? Me parece de la hermana White, no es inspirado por Dios, por supuesto. El amor, dice, es el principio fundamental, hermanos. Principio, ¿qué cosa es principio, hermanos? Principio fundamental, hermanos. Del gobierno de Dios, dice, en el cielo y en la tierra. O sea, Dios gobierna el universo entero, hermanos, y esta tierra con el amor. Ese es su principio fundamental. Dios es el amor, hermanos. Y debe ser el fundamento, hermanos, del carácter del cristiano. O sea, el amor de Dios debe ser pues el fundamento de nuestro carácter también, hermanos. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación, hermanos. El amor a Dios y el amor al prójimo. O sea, el amor que proviene de Dios, ¿no? Nos habilita, hermanos, ¿para qué? Para resistir las pruebas, hermanos. Por el amor a Dios, ¿cuántos cristianos han dado su vida por el Señor? O sea, no lo han negado al Señor, ¿no? Como el apóstol Pablo dice, ¿no? ¿Quién me separará del amor de Dios? Pues no. ¿Quién me separa? La enfermedad, no sé,
señala hasta la muerte, todo, no, nada me va a separar del amor de Dios, dice él. Entonces, el amor de Dios es, hermanos, el fundamento, ¿no? Bueno, del carácter de Dios, pues Dios es amor, ¿no? Y así gobierna todo el universo y esta tierra, y también nos muestra su amor a nosotros, ¿no? Dando su vida por nosotros para salvarnos. Y ese amor de Dios debe ser el fundamento de nuestro carácter también, hermanos. Eso es lo que está diciendo nuestra ley. Lee Gálatas, Miqueas, Juan, Primera de Juan, dice, ¿no? ¿Cómo refuerzan estos versículos lo que Jesús nos había dicho? Entonces ahí en los textos bíblicos en Gálatas dice, porque toda la ley, hermanos, en esta sola palabra se cumple. ¿En qué palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí contundentemente dice, hermanos, de que toda la ley, ¿no? Se va a cumplir, dice, ¿no? Se cumple cuando amamos, hermanos, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto entendido, hermanos, que nosotros estemos conectados con Dios, ¿no? De tal manera que ese amor que nos tengamos por nosotros mismos sea el amor de Dios, ¿no? Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Nos preguntamos nosotros también, ¿no? ¿Cómo me voy a presentar ante Jehová? ¿Cómo voy a adorar al Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Hermanos, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo me llevando una ofrenda a Dios? ¿Qué cosa le voy a llevar a Dios? Antes se llevaba los becerros, los animalitos, holocaustos se hacían, ¿no? Como agradecimiento a Dios, porque era un símbolo de Jesús también, ¿no? Pero a veces uno pierde de vista que es Jesús, no el que era representado por los animalitos que eran sacrificados. A veces uno pensaba de que llevaré pues una gran cantidad así para demostrar mi grande amor. Otra pregunta, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Se agradará así Dios? Es la pregunta, ¿no? Que se hace en Miqueas. Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Antiguamente la tradición, o sea, las personas que no conocían a Dios, a sus ídolos sacrificaban sus propios hijos, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Acaso yo también a Dios le voy a dar por mi rebelión, por mi pecado, le voy a dar mi hijo por mi pecado? Y acá da la respuesta a Dios, ¿no? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué cosa es bueno? ¿Qué cosa me ha declarado que es bueno? ¿Y qué cosa pide Jehová de ti? ¿Qué cosa es lo que pide de nosotros Jehová, hermanos? Y aquí da la respuesta. Solamente hacer justicia, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios? Mira, me está diciendo a mí, mira justo, mira Elías y a todos nosotros nos dice, lo único que yo les pido a ustedes, hagan lo que es justo, amen la misericordia y humíllense ante vuestro Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso nada más, no te estoy pidiendo otra cosa. Sí, hermano, hermana que quiere participar. Sí, hermano, acá lo que nos dice, al hacer tantas cosas, Dios no nos dice, dame tu hijo, dame tu carnero, dame esas cosas, solamente nos dice el amor sincero, el amor misericordioso que realmente Dios nos ha enseñado, pero no lo practicamos aquí en la tierra. Eso es lo que nos pide, el amor sincero, el amor, el dar al prójimo, el apoyar al prójimo, el ayudar al prójimo en la necesidad que realmente tiene. Eso es lo que Dios nos pide, el amor sincero, hermano. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermana Felicitas. Gracias, gracias. Eso es lo que nos está diciéndonos Dios, ¿no? Nos está diciendo, solamente les pido, hagan lo que es justo, lo correcto. Amen la misericordia, tengan misericordia por vuestro prójimo, sea quien sea, ¿no? Y humíllense delante de vuestro Dios. No sean orgullosos, no sean egoístas, autosuficientes. Humíllense ante vuestro Dios. Eso es lo que nos pide Dios. Ahora, ¿qué más dice aquí en Primera de Juan 4, 20 al 21? Si alguno dice, hermanos, alguno podemos decir nosotros, yo amo a Dios,
pero aborrecemos a nuestro hermano. Digamos. Entonces dice aquí la Biblia, entonces si así es, entonces eres un mentiroso, pues. Dices que amas a Dios, pero estás aborreciendo a tu hermano. Entonces eres un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, dice. Claro, si nosotros amamos a Dios, hermanos, tenemos que amar también a nuestro hermano, o sea, a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Sea quien sea, hermanos. Empezando, claro, también de la familia, del hermano de la iglesia. Según Pablo, hermanos, dice, toda la ley se cumple en este solo precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si uno quiere entender eso de amar al prójimo como a ti mismo, como es el fundamento de los mandamientos del amor. O sea, yo si le amo a mi prójimo, no le voy a robar, no le voy a quitar su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir. No voy a estar codiciando las cosas que quieran quitarle. Si amo a mis padres, le honraré también pues, a mis padres. O sea, el amor ahí se demuestra, ¿no? Con la práctica de los mandamientos. Pero el fundamento debe ser el amor, hermanos. Para Pablo, el amor a Dios solo se puede ver en la práctica, hermanos, cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. El amor tiene que ser práctico y ejemplificarse, mostrarse en el trato que le damos a los demás. Aunque afirmó que el justo vivirá por la fe. Eso dice Romanos 1:17. El justo vivirá por la fe. Bueno, en este caso, hermanos, nadie hay justo en este mundo, ¿no? No hay ni un justo en esta tierra. Cuando dice el justo vivirá por la fe, quiere decir que el que está justificado por Jesús, cree en Jesús. Si tenemos a Jesús, entonces somos justificados. Él nos limpia de todo pecado y Dios el Padre nos mira como si fuéramos el mismo Señor Jesús. Por eso dice, el justo, entonces, ¿qué pasa con el justo? Vivirá por la fe. O sea, confiando en lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Vivir por la fe, hermanos, no es algo oculto, desconocido o que los demás no pueden ver. Pablo, hermanos, Miqueas y Juan dejan en claro, hermanos, que las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. O sea que esa fe que tenemos se ve, pues, hermanos, en nuestra vida, en forma práctica, la gente está viendo. En 1 Corintios 13, que lo hemos leído ya, hermanos, Pablo declara enérgicamente que si uno afirma tener gran conocimiento o hacer grandes obras o tener una gran fe o incluso entregar la vida, pero no tiene amor, entonces esa persona ha llegado a ser como bronce que resuena nada más, o un címbalo, como un platillo, ¿no? Que en una banda tocan así. Y nos dice finalmente, hermanos, repasa la cita de Elena de White, fíjate en lo que dice acerca de que solo en el amor pueden las personas permanecer firmes y soportar la tentación. ¿De qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obras, sino una expresión de la fe que tenemos en Jesús? Bueno, hermanos, la fe se demuestra a través de los hechos. Es visible, se demuestra. La fe que no se demuestra solamente es palabras y palabras y palabras. Cuando dice un esposo a su esposa, te amo, lo demuestra a través de los hechos. No solamente deben ser palabras, flores, dulces, peluches, no. Entonces, pero si el esposo le está sacando la vuelta, está mirando a otra mujer, por más que le diga palabras y tantas cosas, pues en los hechos eso es mentira, ¿no? Ese amor que dice. Entonces, el amor a Dios y al prójimo también es visible, se tiene que ver en los Hermano hechos, Justo, hermano.
Sí, hermana. Entonces, quisiera Y compartir un versículo relacionado con lo mismo. Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. amén, hermana. Amén, amén. Hermana Mónica, por favor, si no hay más preguntas, despídanos con la oración, hermanita. Creo que hemos estudiado profundamente. Si hay alguna pregunta todavía, hermano, pregunte, hermanos. Y si no, nos despedimos, hermanitos. El tiempo ha pasado. Hermana Mónica, por favor. Hermano, Sí, hermana. Pregunta. eh, bien, hermanito, no es una pregunta, pero es realmente agradecerle a usted y agradecer a todos los hermanos que realmente por esta enseñanza que nos dan a todos nosotros. En verdad, somos hijos de Dios que aún todavía no conocemos mucho a profundo la palabra de Dios, pero con la enseñanza que usted nos da y con lo que aún más nos abocamos a lo que es la palabra de Dios durante el caminar de nuestra vida, seguiremos realmente conociendo la palabra de Dios y así enseñando también a otros, dando a conocer ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros también tenemos que dar al prójimo. Y eso es lo más importante, hermano. Gracias, le agradezco por todo y realmente miles de bendiciones para usted y para todas las hermanas que realmente están cada mañana. Y agradezco a Dios por esta mañana tan hermosa que nos ha dado y que día a día nos dará a conocer la palabra de Dios. Gracias, hermano. Muy bien, hermana Felicita. Estamos contentos, agradecidos también por su participación, hermana. Pues nuestra hermana es la segunda vez que está entrando aquí, ¿no? En la sala y está participando y está muy contenta, ¿no? Por el estudio de la palabra del Señor. A Dios gracias, porque es la palabra que nos ayuda, ¿no? A entender las cosas que debemos hacer. Hermana Mónica, por favor, despídanos con la oración. Amén, hermanitos, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Estamos agradecidos, Señor, porque usted pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí a primeras horas de la mañana, mi Señor, para aprender de su palabra, para estudiar, mi Señor, como hermanos y aprender cada día más, mi Señor, de, de cómo debemos ser con los demás, mi Señor, de cómo debemos amarle a usted. Padre bendito, nos falta tanto, Señor, tantas cosas que tenemos que cambiar en nuestra persona, mi Señor. Nos falta tanto amor por nuestro prójimo, tanto amor por usted, mi Señor. Le queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu nos llene, nos colme, Padre amado, que podamos sentir ese amor que usted tiene y que podamos rebosarlo, mi Señor, que podamos compartirlo con los demás también, mi Señor, esa gracia que usted nos da, Padre bendito, esa salvación, mi Señor. Padre bendito, sabemos que no merecemos nada, somos pecadores, mi Dios, pero, pero nuestro corazón está aquí delante de usted, Padre bendito, para que usted disponga de él y nos ayude, mi Señor, a cambiar aquellas cosas que están contaminando nuestra vida y que nos impiden avanzar en esta santidad que usted quiere para cada uno de nosotros. Mi Señor, ayúdenos a hacer lo bueno delante de sus ojos, Padre amado. Líbrenos de todo mal, líbrenos de toda tentación, Señor, se lo suplicamos. Y al retirarnos de este lugar, mi Señor, podamos ser instrumentos en sus manos para gloria de su nombre, mi Señor. Padre bendito, lo rogamos todos, sabemos que no merecemos nada. En el dulce nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.